El análisis. Hoy, la prensa cofrade de Almería. En la última trabajadera. Bien, pues continuamos con este episodio de La Última Trabajadera y en este segundo bloque queremos hablar de periodismo. Como le comentábamos al principio, este pasado miércoles celebrábamos el Día del Periodista, precisamente en honor a San Francisco de Sales, y hemos querido invitar a un gran amigo del programa, un gran amigo personal, para hablar de periodismo cofrade almeriense. Él es el compañero Álvaro Hernández. Álvaro, muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al programa, que por fortuna no es la primera vez que te tenemos por aquí. Y esperemos que no sea la última. Y esperemos que no sea la última, efectivamente. Pues como digo, Álvaro, hemos querido invitarte para, hablar un poco de este nuestro mundo, podríamos decir, del periodismo cofrade de la ciudad de Almería. Y para abrir un poco el melón y ir comenzando con esta charla, ¿en qué momento, Álvaro, crees que se encuentra la prensa cofrade almeriense? Bueno, a ver, creo que están en el mejor momento hasta la fecha. Yo tampoco tengo recuerdos de hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero desde luego, de los últimos 20 años, sí, por la gran diversidad. Porque desde los medios convencionales creo que se cubre más o menos lo que se puede. Teniendo en cuenta además pues, que se comparte espacio con otros muchos temas, con lo cual al final el espacio es más reducido, ¿no? Pero además los cofrades tenemos nuestro espacio propio en la televisión municipal y ahora pues gracias a iniciativas como La Última Trabajadera o como la tertulia cofrade del Guardabrisas, junto a ya tradicionales como Guión Cofrade en Onda Cero o bueno, el gran trabajo que hace en redes sociales Regiones Cofrades, creo que está más que cubierto todas las necesidades informativas de los cofrades almerienses. Álvaro, ¿crees que de alguna forma que nuestra Semana Santa crezca ayuda a que este periodismo cofrade también crezca? Y esto es un melón que podemos ir tratando por diferentes puntos porque, claro, primero tenemos que valorar si realmente nuestra Semana Santa está creciendo, porque no paramos de escuchar a nuestros alcaldes y alcaldesas hablar de ese movimiento que más gente mueve de Almería. Vemos que en las calles realmente, cuando las procesiones salen, están muy bien nutridas, pero luego creo que también hay una realidad interna en el seno de las hermandades que quizá no es tan positiva. Entonces, si te parece, para ir hablando un poco de esta pregunta, ¿crees que la Semana Santa almeriense está creciendo? Un melón gordo ese. Mira, ya que hablamos un poco de periodismo en relación con lo cofrade, desde mi perspectiva, creo que la respuesta corta es que no está creciendo realmente. O sí está creciendo, sí, es verdad que sí crece en patrimonio, crece seguramente en nóminas de hermanos en muchos casos, seguramente también crece en cortejo, es decir, comparándolo a lo mejor con la de hace 20 años o incluso 15 o 10 años, hay parámetros en los que la Semana Santa de Almería sí ha crecido. Pero en lo que nos afecta a nosotros en el día a día, desde el punto de vista de la comunicación, no está creciendo, no crece. Eso creo que se mide en interés. Claro. Yo creo que la Semana Santa de Almería, fuera de la Cuaresma y la propia Semana Santa, no despierta un excesivo interés. Es decir, al final, gracias a Internet, podemos medir y controlar qué interés despierta una noticia u otra. Y es verdad que en el caso de lo cofrade es bastante difícil que fuera de estas dos épocas del año que he comentado, una noticia cofrade despierte interés real. Entonces, justo te lo iba a comentar un poco por ahí, es decir, si nuestra Semana Santa crece, realmente cómo está creciendo, porque si no despierta mayor interés, y yo creo que un baremo muy interesante para tenerlo en cuenta es precisamente el seguimiento, ¿no?, de la prensa cofrade durante el año, saliéndonos de esas fechas como tú comentas. ¿Cómo podemos entonces valorar esto, no? Porque creo que es algo interesante, ¿no?, de valorar, porque cuando los números no responden a lo que quizá una realidad social existe, es quizá un problema interno nuestro de la prensa.
A ver, puede ser que haya que hacer autocrítica también. Siempre hay que hacerla. Y creo que tenemos en contra las redes sociales. Las redes sociales, que nos han acercado mucho la información y nos la han facilitado mucho, también nos han cortado un poco el monopolio a nivel comunicativo de la información. Es decir, si mañana una hermandad anuncia un nuevo diseño de paso de palio, yo hablo por mi experiencia en el periódico La Voz de Almería. Yo no corro para publicarla y seguramente puede que no llegue a publicarlo, salvo que sea algo muy gordo o que se vaya a empezar a hacer enseguida. ¿Por qué? Porque es que cuando yo vaya a subirlo a la web, o por supuesto cuando vaya a salir impreso en un periódico, que eso ya es como algo totalmente anacrónico al día de hoy, va a ser una noticia vieja. Es decir, ya lo habrá visto todo el mundo en Twitter, en Instagram, y habrá pasado por 8 millones de grupos de WhatsApp el diseño en cuestión, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, cuestiones que podríamos decir menores, como contratos con bandas, pequeños cambios en los itinerarios, que antes sí podían ser noticias, ya no lo son, porque es que se convierten en algo viejo en cuestión de media hora, 3 horas. Claro. Y a nivel también, Álvaro, de espacio, que creo que en fin, como tú dices también, todo el tema de las redes sociales y de los nuevos canales de comunicación, parece que esto se olvida un poco, o de alguna forma, pero realmente los que trabajáis, como es tu caso, en periódicos, mejor dicho, en medios que podríamos denominar tradicionales, como es la prensa escrita en este caso, yo, por ejemplo, creo recordar que en alguna ocasión hemos comentado que de alguna forma tú has luchado incluso porque La Voz de Almería tuviese ese espacio dedicado exclusivamente al periodismo cofrade. ¿Cómo ha evolucionado también en este sentido? Desde tu propia experiencia, claro. Bueno, es verdad que, a ver, yo creo que cualquier periodista en cualquier medio convencional tiene que luchar por espacio en la materia que lleve, ¿no? Y en general pasa un poco que tanto con las cofradías en particular como con cualquier tema religioso en general, quizá cuesta un poco más, porque el impacto es menor, salvo que sea algo morboso o bueno, que tenga un poquito más de salsa. Hay que pelearlo siempre. ¿Se ha mejorado? Sí, puede que sí. Es verdad que yo, por ejemplo, a día de hoy tengo total libertad, pero de cara a en una reunión de contenido, yo apenas, ya salvo que sea algo muy gordo, no llego y cuento algo cofrade porque no merece la pena, en cierto sentido, porque se va a ver un poco como, bueno, la fricada de los 4 beatos, y es que realmente es así. Es decir, los cofrades nos queremos mucho y realmente nos creemos eso que nos cuentan de que somos el colectivo más importante de la ciudad y tal, pero a la hora de la verdad es que esto nos importa a 4. Nos importa a 4, que somos los que ya lo vemos en Twitter, en Instagram y tal. Entonces, el tema va un poco por ahí. Sí ha mejorado en el sentido de que, por ejemplo, pues eso, al no tener ya la limitación del papel, al Internet al final lo sostiene todo, con lo cual, bueno, pues cualquier pequeña noticia sí puede ser subida y tal. Al final, ya no se lucha tanto por espacio, sino que se lucha porque esto no te coma mucho tiempo personal, porque al final yo casi que lo hago un poco por afición y por empeño personal de que el mundo cofrade almeriense tenga su espacio en los medios de comunicación, en este caso pues en el sitio que trabajo, pero al final es por devoción, por devoción y afición. Sí, sí. Ahora yo ya he terminado lo que a mí mis jefes me piden, así que ahora esta media hora la voy a dedicar a subir, pues que ahora se va a poder subir al camarín de la Virgen del Mar una vez al mes, que el Niño Jesús de los Remedios va a salir en enero de 2024. Todo eso al final es pues por dedicación propia. Entonces, Álvaro, desde un punto de vista empresarial, y creo que también es interesante analizarlo, precisamente lo que comentas, ¿a ti, por ejemplo, te piden que hables de alguna noticia cofrade o siempre sale de ti personalmente?
No, siempre sale de mí, en este caso concreto, vaya. Sí, Es verdad que ahora, pues por ejemplo, que te digo yo, el 22 de febrero, que es miércoles de ceniza, pues ese día sí tendré entre mis tareas, ¿no?, cubrir un poquito el miércoles de ceniza en Almería. Y desde luego la Semana Santa es una semana en la que yo no puedo pedirme vacaciones ni dedicarle mucho tiempo a las cofradías en el ámbito personal. Pero no, más allá de estos dos tiempos litúrgicos de los que hablábamos, no se me pide, por así decirlo. Pues como te decía, creo que eso es algo también muy interesante a traer en este análisis, porque al final, cuando desde un punto de vista objetivo, y creo que en este caso el punto de vista empresarial de un grupo, como en este caso es el medio en el que trabaja, al final ellos tienen el baremo perfecto de decir, vamos a trabajar sobre lo que interesa a la sociedad. Por tanto, realmente tenemos una muestra evidente que, a pesar del peso que pueda tener durante cierta etapa el mundo cofrade almeriense, por desgracia parece ser que no es algo realmente intrínseco en la sociedad, ¿no? O sea, podría ser, digamos, una conclusión de todo este análisis. Sí, vamos, hablando en términos más frívolos, la Semana Santa como colectivo a lo largo del año no mueve dinero. Entonces, al final todo se traduce en dinero, en interés, lo podemos llamar de la forma que queramos. De hecho, sin duda, vosotros desde Indalprods pues lo sabréis un poco más, que lucháis de cerca con este tipo de cosas. No despierta el interés como para que haya una apuesta fuerte, pero bueno, es que volviendo un poco a lo de antes, nos queremos mucho y no nos vemos realmente. Entonces, hay que ver un poco lo que son las cofradías en Almería y trabajar porque sean más, efectivamente, no numéricamente, sino más en peso relativo en la sociedad. Pero a día de hoy somos lo que somos y hay que luchar por un hueco. Voy a hacer ahora una pregunta que sé que es muy diversa, muy complicada incluso de responder, pero porque realmente, insisto, creo que viene también un poco a colación. ¿Qué quiere entonces el público cofrade almeriense? Es decir, si realmente hay una apuesta con personas como tú que pues, intentan luchar por traer información, por traer, pues, en fin, cuestiones de interés que podríamos también denominar, pero realmente, ¿qué le ocurre al cofrade almeriense? Si tanto, ya no solo el grueso de la sociedad que durante la Semana Santa o las fiestas o las fechas más importantes está, sino que el cofrade realmente, ¿qué demanda? ¿Qué quiere? ¿Solamente escuchar lo que le pilla de cerca a esa persona, por su hermandad, por su colectivo, por su institución, por su banda, por lo que sea, pero realmente obvia por completo el resto de actualidad, el resto de las hermandades? Incluso, no sé, Álvaro, si tú tienes la sensación, que yo personalmente he de reconocer que a veces la tengo, que incluso conocemos más lo de fuera que hasta lo que pasa al lado de nuestra parroquia prácticamente. Mira, yo creo que para responder a esta pregunta podemos incluso subir de escalón y no preguntárnoslo a nosotros como comunicadores, sino preguntárselo a las propias hermandades. ¿Por qué? Porque tradicionalmente la vida de una cofradía está sujeta en un número muy limitado de personas y luego hay otro grupo de personas que pueden o no ser hermanos, pero que en cualquier caso van 2 días al año, que uno para recoger la túnica que alquilan y otro para devolver. Partiendo de esa base, yo creo que ¿qué quiere el público cofrade en Almería? Bueno, pues salir en su procesión. Yo creo que salir en su procesión, y por eso luego hay informaciones que sí se consumen, hablando en términos muy, muy capitalistas, que son las crónicas de procesiones y y en nuestro caso las galerías de fotos de la salida procesional. Pero ya está. Pero porque el cofrade almeriense es que es así. ¿Qué quiere cómo podemos atraer al cofrade almeriense? Pues lamentablemente con morbo, ¿no? Con polémicas como las de la agrupación, con la organización de la magna, con
cosas de banda, aunque no sean polémicas, ¿no? Pero por ejemplo, también volviendo a la Magna, al final, cualquier publicación relativa a una Magna, a una A banda una de banda. música, hay que pensar que una banda tiene muchísimos componentes que, bueno, potencialmente van a consumir esa información, y además pues todos van a tener uno o dos familiares a los que se lo van a pasar, con lo cual se multiplica muchísimo. Eso dentro de una hermandad no pasa, salvo contadas ocasiones. Quizás si entráramos en charcos como destituciones de capataces, equipos en cambio de gobierno, peleas antes de unas elecciones, seguramente sí veríamos cómo aumentar los números. Pero claro, eso ya es otra cosa. Eso da igual que lleve el apellido cofrade, porque eso lo hagas de empresas, cofradías o comunidades de vecinos, va a funcionar. Claro. Entonces, no es algo relativo únicamente al mundo de la Semana Santa. A ese morbo, ¿no? Que comentabas que lo que parece que quizá o que únicamente despierta a muchos de los cofrades, ¿no? Que están ahí, pero que parece que en parte no están, ¿no? Pero realmente eso me parece pues interesante porque, pues bueno, todos tenemos amigos, tenemos círculos en los que pues siempre hay ahí un pequeño debate pues sobre diferentes cuestiones, sobre lo que ha hecho esta hermandad, sobre lo que ha hecho la otra, pero luego parece como, no sé, que a la hora de la verdad importa todo muy poco, en el sentido de si no me afecta a mí directamente, me da igual que cada uno se apañe, e incluso un poco de egoísmo por ese sentido. Me da un poco esa sensación, Álvaro. Luego, también hay que tener en cuenta que la información que se genera dentro de las hermandades, a menos que tú seas de esa hermandad en concreto, a ti te va a llegar ya tarde, por así decirlo. Es decir, a ti te va a llegar ya cuando sea oficial y público, y en ese momento ya ha sido cocinado, comentado y debatido en el seno de la hermandad, con lo cual a toda la gente que le podía interesar, que es la de esa hermandad, posiblemente ya lo sabe un porcentaje muy alto. Claro. Entonces, bueno, en ese sentido, Álvaro, ¿qué papel debería o podríamos teorizar? Obviamente no vamos a sentar cátedra, ni muchísimo menos, ni es la intención, sino más bien eso, teorizar. ¿Qué papel podrían tener en este sentido las hermandades, las instituciones, las bandas, en ese nivel comunicativo de lo que ocurre o noticias importantes que han de comunicar? ¿Cómo podría entenderse, ¿no? En ese sentido que deben trabajar? Sí, pues mira, creo que deben trabajar. Creo que muchas lo hacen bastante bien ya a día de hoy. Creo que se ha aprendido mucho en los últimos años. Pero bueno, en cualquier caso, siempre comunicando primero a los hermanos y acto seguido a la sociedad en general, si es que consideran que es de interés. Porque una vez que lo saben los hermanos, pues ya está en la calle. Pero también midiendo un poco el tema de los comunicados, que últimamente también se están viendo comunicados por absolutamente todo. Y tampoco un término medio. Creo que a día de hoy, de hecho, tenemos ejemplos de todo. Hermandades que todavía conservan un poco de hermetismo y en las cuales la información no sale apenas de la Junta de Gobierno, ni siquiera pasa a los hermanos, y otras que constantemente están haciendo comunicados ante muchos cambios. Creo que hay un término medio, o debería haber un término medio, y yo creo que de todas formas, más allá de cómo contar las cosas en el seno de una hermandad, también habría que replantearse un poco para qué está la hermandad y cómo se comunica con los hermanos en general, porque al final parece que solo se comunican cosas de nuevos proyectos o formas de financiar nuevos proyectos, pero lo que es hermandad y vida de hermandad, en muy pocos sitios o en casi ninguno en Almería se ve. Es decir, al final una hermandad en Almería, pues si lo analizamos fría, objetivamente y con algo de distancia, parece una asociación que se dedica durante 11 meses al año a recoger dinero de distintas formas y vías posibles para en un mes, en el 12º mes, invertirlo todo en novedades, pero ya está. Y creo que en realidad lo que tiene que empezar a cambiar es desde ahí, y a partir de ahí todo. Álvaro, hablaba antes también de esa repercusión que tuvo pues todo lo relacionado con la Magna, incluido por supuesto las bandas, todo lo que también llevó, creo que por desgracia, y que ahora también con un poco de distancia, pues la elección de los participantes en esa procesión Magna. Digo un poco con esa tristeza, pues porque de alguna manera se empañó un poco algo que podría haber sido
y fue espléndido, pero que para muchos cofrades no se guardará con especial cariño. Entonces te quería plantear en este sentido, pues eso, se vio un reflejo, ¿no?, de ese interés que despertó la Magna también en los números, ¿no?, de la prensa. Sí, sí. Fuera de polémica, el día de la Magna y el día siguiente, y te hablo de cifras concretas que recuerdo de aquellos 2 días, tanto de la noche de la Magna como del día siguiente. La información y la galería fotográfica de la Magna tuvo unas cifras bastante similares a las que un fin de semana antes había tenido la Desértica, la carrera que organiza la Legión, que tuvo una repercusión muy bestia. De hecho, ojalá también en términos periodísticos, ojalá tener una Magna todos los años. Interesante. De hecho, te iba a preguntar si esas cifras se han conseguido mantener o se han quedado en ese espacio concreto de tiempo. No, ni mucho menos. O sea, esas cifras correspondieron a la Magna única y exclusivamente. No. Lo comento sobre todo porque, no sé, mucha gente, entiendo, que descubrió la Semana Santa almeriense y no sé si de alguna forma pues despertó cierto interés sobre lo que acontece en la Semana Santa almeriense, sobre todo de las provincias colindantes, que creo que nos costará a los dos. Hubo muchísimos visitantes de Jaén, de Granada, de Murcia, de la zona del Levante. No se ha visto traducido al final eso, ¿no? Se ha quedado en esa procesión magna. Se ha quedado en esa procesión magna y yo, como consumidor de información de otros sitios, también lo entiendo. Es decir, yo, por ejemplo, que estuve antes en la Magna de Cádiz, yo busqué información de Cádiz, de la Semana Santa de Cádiz, antes de ir a la Magna de Cádiz, y una vez que la vi, no he vuelto a buscar nada de información de la Semana Santa de Cádiz. Es decir, al final, muchas veces le damos vuelta a cómo es el comportamiento del lector o del oyente, en tu caso, y al final es tan fácil como pararse y ponerse delante de un espejo y decir, bueno, pero si yo soy el primero que lo hago así, y no, o sea, al final somos todos bastante parecidos en eso, somos animales de costumbre, y después de una Magna, pues la gente que vino a esa Magna no va a buscar más información, salvo que este año, pues no sé, les gustara mucho ver al Señor de Pasión, y entonces se planteen venir el lunes santo a Almería a verlo. Pero entonces ya, cuando llegue ese momento, veremos que hay un pico de consumo, claro, en la pieza de información en la que se ponen los horarios y los itinerarios del lunes santo, por ponerte un ejemplo. Te lo iba a comentar, ¿no? Que quizás sí en Semana Santa se pueda ver algo con respecto a otro año, pero bueno, para eso hay que esperar un poquito y bueno, pues estudiaremos si es interesante de valorar cuando llegue el momento. Álvaro, para ir poco a poco terminando. Sí, perdona, dime, Javi, claro. Lo que sí está funcionando bastante son los temas relacionados con opinión. Eso sí. Y quizás es por donde tenemos que ir. Lo que pasa es que es un género bastante más complicado y en el que además tú te expones bastante más. Pero claro, teniendo en cuenta que la información de las hermandades ya la cuentan las hermandades en sus redes sociales, ponerla en un periódico o contarla en un podcast es replicarla, ¿no? Y lo que sí últimamente estoy comprobando es que la opinión sí funciona. La gente, o para saber si se tiene que acordar de tu familia o para saber si te tiene que dar la razón, sí consume bastante opinión. El tema es que, claro, encontrar, en nuestro caso, semanalmente un tema del que opinar, pues no siempre es fácil, y además siempre teniendo en cuenta que hay que medir mucho lo que dices, guardar el equilibrio con la gente con la que al final va a ser la que te ponga las cosas fáciles en el día a día en tu trabajo. Pero por ahí yo creo que hay bastante que experimentar. Oye, pues me parece interesante porque me hubiese gustado pensar que el género de opinión sea lo que se consume en Almería, y me costaría no por nada, sino porque creo que en Almería, de alguna forma, y sin que se considere como una crítica ni mucho menos acervada, pero sí creo que somos un poco sectarios a la hora de tener nuestra opinión y no bajarnos de ahí, es decir, pensamos así y esto es lo que hay, y no veo realmente en muchas ocasiones un debate donde se intenten buscar posturas en las que nos podamos mover, ¿no? Movernos un poco. Tampoco te estoy diciendo que nos pongamos de un extremo a otro, pero me sorprende y me parece muy interesante. Yo creo que en nuestra época ahora mismo, quienes abrieron un poco esa lata fueron los amigos del Guardabrisas, que
empiezan todos sus programas con una pequeña pieza editorial en la cual, bueno, pues siempre vierten una opinión muy elegante y que además difícilmente ha ofendido nunca a nadie. Juan Aguilera en Onda Cero también deja caer su opinión y yo creo que por eso siempre ha tenido también buenos números de audiencia. Y yo, bueno, pues en las últimas semanas, pues bueno, a raíz de una pieza de opinión sobre cómo debe ser el futuro de la romería de Torre García y otra, la más reciente, sobre la ausencia de la Semana Santa de Almería en Fitur, pues claro, el tema es encontrar el asunto sobre el que opinar, porque si me da por escribir o a ti por hablar ahora de si es buena o mala la decisión del Gran Poder de que el señor no se pare cuando vayan a cantarle una saeta, pues lo más probable es que nos llevemos un guantazo de alguien el día de mañana. Entonces, el tema delicado es eso, es encontrar el tema del que hablar. Pues Álvaro, te decía que para ir terminando con esta charla, que además se está pasando volando, te quería plantear ya por último, ¿cuál crees que son las oportunidades que se están abriendo a la prensa cofrade para de alguna manera seguir creciendo y que al final pienso, y en este sentido vierto yo una opinión, sirviéndome de lo que estamos hablando, que conforme la Semana Santa se siga enriqueciendo y siga creciendo, creo que más o menos lejos de ese crecimiento lo hará la prensa cofrade. Pero si realmente la prensa conseguimos generar el interés sobre la Semana Santa, creo que la Semana Santa también se va a acabar enriqueciendo y poner más ojos sobre ella, ¿no? Entonces, como digo, ¿qué oportunidades crees que se ponen sobre la mesa para la prensa cofrade para, pues eso, seguir en ese crecimiento, en esa línea? ¿Cuáles son esas oportunidades que crees? Mira, yo creo que las oportunidades están en lo nuevo, están en cosas como las que hacéis vosotros. Yo, donde trabajo a día de hoy, se mantiene un formato que creo que está muerto, que tiene los días contados y que está muy lejos de la mayoría de la población. Pero es que además la prensa escrita en general creo que va a terminar siendo algo muy para análisis, muy para cosas muy concretas, porque ya nos hemos acostumbrado todos, absolutamente todos, a vídeos de 15 segundos en Instagram, a cosas muy cortas y muy visuales, con lo cual si te lee algo tiene que ser algo que realmente te vaya a merecer la pena y que te vaya a aportar algo, porque si no te lo ves en un cartel publicado por una hermandad en Twitter, es decir, no merece la pena. ¿Dónde está la oportunidad? Volviendo a lo que me preguntabas, pues en cosas como las que hacéis vosotros, en estar en YouTube, en estar en Twitch y con eso acercar a las generaciones jóvenes a la Semana Santa, que parece algo muy contradictorio, no algo que suena tan tradicional y tan a de toda la vida con algo moderno como Twitch, pero creo que la clave está ahí, en darle el caramelo a la gente joven a través de los formatos que están consumiendo ellos a día de hoy. Porque si no, lo que terminará pasando es que se limita. O sea, la gente joven se va a limitar a informarse de las cofradías por las redes sociales. Entonces, o está la información cofrade en las redes sociales, o bueno, pues consumirán lo que haya y ya está. Las nuevas oportunidades están ahí, y no me refiero a limitarla a Twitter, sino eso, a formatos como el vuestro, que en un origen podría ser solo radiofónico y podría estar solo en iBooks, pues mira, el hecho de estar en YouTube ya hace que lo vaya a ver más gente, seguro. Así que las nuevas oportunidades están en el formato de las cosas. Contar las cosas de siempre y bueno, buscar giros para contarlo más profundo, distinto, o recordar cosas, pero con los formatos de hoy y los que vienen. Pues Álvaro, vamos a ir dejándolo por aquí, no por nada, sino porque se nos va el tiempo volando y por supuesto agradeciéndote que hayas sacado un hueco para charlar con nosotros de algo que en fin, que nos gusta y que nos preocupa realmente, nosotros que nos dedicamos a esto. Y como digo, pues que te agradezco enormemente que te hayas vuelto a pasar por el programa y como hemos dicho al principio, no será la última. A vosotros siempre, un abrazo. Un abrazo.